Bien, capítulo 13. Según veníamos, todos los capítulos anteriores y los otros que quedan, 14, 15 y 16, suelen tener una organización que la percibimos clara y la percibimos avanzando en lo que es también la vida de Jesús. Pero aquí hace una cosa peculiar nuestro amigo Marcos, y es esto que llamamos discurso escatológico con aspectos apocalípticos, dos palabras que no son muy del día a día. Discurso escatológico tiene que ver con los finales, lo que puede pasar al final de la vida, al final de la revelación de Dios. Y los aspectos apocalípticos es cuando algo de eso, del entorno del final, del entorno de lo escatológico, lo de los finales, pues tiene unos rasgos un poco caóticos, donde aparecen muertes, hambres, guerras, signos difíciles. Pero atención, porque la apocalíptica, que era un género literario con muchos símbolos y algunos extraños ciertamente para nuestra cultura y nuestro modo de pensar, pero todos ellos tenían que ver con algo de lo que estaba pasando o de lo que veían las comunidades que estaba ocurriendo y que podía ocurrir. Por eso el último libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, los grandes especialistas dicen que es el gran libro de la esperanza cristiana. No nos vamos a meter por ahí ahora, porque ya estudiar los temas del Apocalipsis pues requieren sabiduría, preparación y mucho poder revelar qué hay de tantos símbolos, qué hay detrás de tantos como mensajes crípticos y las realidades que están soportando que se quieran decir esas cosas de esa manera tan simbólica. ¿Qué nos ocurre con este discurso escatológico? Que no está tan cargado de aspectos apocalípticos, pero hay unos poquitos que cuando los vayan leyendo directamente en el texto de Marcos les pueden extrañar. Es claro que este capítulo 13 tendríamos que leerlo desde el conjunto del Evangelio, no este capítulo en sí y ponerle casi como en baño María a ver si lo entendemos, porque es con el resucitado y desde el resucitado y su señorío sobre toda la realidad que hay que leerlo. Si no, se nos queda difícil de conjuntar y de encontrarle la coherencia. Dice aquí que alguno de sus discípulos, ante el templo y sus grandiosas piedras y construcciones, los deslumbraban. ¿Te das cuenta, Jesús, qué extraordinaria construcción, grandiosa? Jesús respondió: no quedará piedra sobre piedra. Esto quedó confirmado el año 70, que fue cuando se termina una invasión de los romanos a la ciudad de Jerusalén,
destruyendo parte de ella, pero destruyendo totalmente el templo, donde, según los que hacen historia de ello, pues Tito y sus legiones dejaron todo como una llanura. Ahí quedó algún pedazo de muro, pero nada más. Quiere decir que hay un soporte histórico detrás de este capítulo 13 y de tantos símbolos. Es el soporte de la historia entre los años 66 al 70, que fueron unos años donde ya empezaron desde Galilea pequeñas guerrillas contra los romanos, que en algunos lugares avanzan, se atrincheran en Galilea, pero que poco a poco van llegando más hacia el sur, a Judea y Jerusalén. Años 70 está más que certificado el año de esa destrucción. Esto fue clave para los judíos. Esa destrucción significa que la religión judía, que se basaba en dos grandes pilares o columnas, una, la ley, la interpretación de la ley, y la otra, el templo, el culto y los sacrificios, pues una de esas dos columnas cae. Ha caído el templo, han caído los sacrificios, ha caído todo el culto en torno al templo. Y ha caído el centro del templo, el Sancta Sanctorum, donde solo accedían los sumos sacerdotes. Y ha caído todo el modo de concebirse Israel, dando culto y tributo a Yahvé a través de tantísimos sacrificios. Un poquito antes, habíamos visto el miércoles pasado, Jesús, en la última semana de su vida en Jerusalén, había ido enseguida al templo, había visto aquello y había iniciado una limpieza del templo para que no quedara convertida en una cueva de ladrones. Seguimos un poquito con el siguiente párrafo. Que no les engañe nadie, porque van a venir tiempos. Lo que hago en esta hojita es hacer pequeño resumen y con algún color en alguna línea que resaltan de los 37 versículos. Que no les engañe nadie, porque van a venir muchos usurpando mi nombre y diciendo, yo soy. En otro momento vuelve a repetirlo. Miren, tengan mucho cuidado porque aparecerán unos por aquí y por allá, haciendo también signos, prodigios y diciendo que son el Mesías. No les hagan caso, porque vendrán usurpando mi nombre y diciendo yo soy. El yo soy tiene mucho eco en el Antiguo Testamento, porque cuando Moisés le dice a Yahvé, ¿y quién eres tú? Para que yo pueda ir a los israelitas que están esclavos en Egipto y decirle quién me envía, Yahvé le dice, soy el que soy, yo soy. Esto es muy importante cuando en este Evangelio de Marcos, que es sensacional, es el primer evangelio, el que ha hecho una composición recogiendo muchas tradiciones orales, pequeñas colecciones que ya existían de milagros, de dichos de Jesús, de parábolas. Y todo eso lo compone con un arte muy especial, el arte que el Espíritu Santo le ha dado, inspirado en las necesidades de las comunidades, en las preguntas en torno a quién es Jesús. Primera advertencia, que no les engañe nadie, no se dejen engañar. Hay un verbo griego, blépete, que está queriendo decir eso, tengan cuidado, estén vigilantes, es necesario que estén sobre aviso. Esto literariamente se repite varias veces, luego es importante, pero es que como mensaje
que uno diría, bueno, está bien, muchas gracias, ¿por qué me lo repite tanto? Pues porque Jesús ya anuncia que va a haber, y lo empezó a ocurrir finales del siglo I, siglo II y en adelante, las que hemos dado en llamar herejías, que no reconocían a Jesucristo como Hijo de Dios, que no les reconocían unido al Padre, herejías contra la Trinidad Santísima, o que Jesús era solo carne pero no era Dios, o que era solo Dios pero no tenía carne. Muchas herejías. Cuidado, que no les engañe nadie. Después, como reconoce que hay una responsabilidad muy personal, muy propia, en esto de estar vigilantes y de estar cuidadosos, Jesús nos viene a decir, miren, no esperen que ese cuidado y esa vigilia la hagan otros por ustedes. Ustedes tienen que tener ese carisma y esa preocupación y ese saber estar. Porque dentro de lo que puede ocurrir es que les detengan por causa mía, por mi nombre, a causa de mi nombre, y les lleven a tribunales, les echen de las sinagogas. En el capítulo siguiente ya está en el tribunal del Sanedrín. 2 capítulos después, capítulo 15, ya es interrogado por Pilato. Pues él nos advierte, cuando los detengan y los entreguen, palabra clave de este capítulo y de lo que nos queda de Marcos, el verbo entregar. No se entiende la vida de Jesús si no es porque Él quiere entregarla. Y luego van a aparecer muchos otros que le entregan a Él, a los judíos, le entregan a los romanos, le entregan a los déspotas. Cuando les detengan, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, les va a inspirar lo que han de hablar. Ahí me confundí en una cita, entonces puse con un pincelito blanco y he puesto versículo 11. Es que ahí es donde se anuncia el Espíritu Santo. Porque es que Marcos, siendo el primero, nunca ideó. Eso es cosa de Lucas. Un momento de Pentecostés en que hay una rociada del Espíritu Santo para todos en todas las lenguas. Pero Marcos ha ido colocando en nuestro Evangelio, desde el capítulo 1, 3 citas al Espíritu Santo. Pues en este momento más cercano el fin, supuestamente el fin de Jesús, el fin de todos los tiempos, no habría que irse por ahí. El fin de Jerusalén, sí, dan por hecho que el año 70 ya Marcos podía tener muchos materiales preparados y que entre el 70 a lo más el 74 termina de cuajar su evangelio. Guerra mediante entre judíos, especialmente galileos, que se atrincheran también en Jerusalén como lugar de resistencia, y los romanos. Les inspirará el Espíritu Santo lo que han de hablar, porque el reinado de Dios ya ha entrado en la historia. Esto es muy claro. Si nos preguntaran, una de las características más propias de Marcos, el reino de Dios, que a Mateo le gustará llamar el reino de los cielos, Dios reinando, el reino de Dios, el reinado de Dios, ya entró en la historia. El capítulo 1, versículo 15, dice, el tiempo se ha terminado. ¿Recuerdan esa frase dura? El tiempo se ha roto. El tiempo pasado ya está terminado. Comienza buena nueva, buena noticia, evangelio. Comienza un tiempo nuevo. Pues ¿cuál es ese tiempo nuevo que ya comenzó? El reinado de Dios que ya entró en la historia. Y ahora toda historia humana tenemos que hacerla entrar en el reino. Y Él se duele cuando escribas, fariseos, sumos sacerdotes, saduceos no quieren entrar en el reino. Miren, no es tan difícil, el reino
ya está en ustedes, está entre ustedes, quiere llegar a ustedes y ustedes no le reciben. Estamos en el siguiente párrafo que dice: llegará gran tribulación sobre Jerusalén, la abominación de la desolación. La gran tribulación sobre Jerusalén estaba prevista, y la destrucción del templo, y ocurrió. O sea que también a Marcos le podemos situar como el que lo prevé, el que se da cuenta que esto está inminente y el que ya escribe después de que eso ha ocurrido. Y la abominación de la desolación, dos palabras que son más difíciles ya, más apocalípticas, como diciendo la destrucción va a ser descomunal. Allí no había un tsunami, no estaba el océano ni el mar Mediterráneo para que se encrespase. Y cuando había oleaje por mucho viento en el mar de Tiberíades, no era un tsunami. Pero aquello sonaba la abominación de la desolación, a que habrá días con una tribulación como no la hubo igual desde el principio de la creación. Y es que aquella guerra fue tremenda, entre años 66 y 74. Una fortaleza que había cerca del río Jordán, Masada, cae definitivamente el 74. Estén sobre aviso, vuelve a aparecer el verbo griego blépete, y verán venir al Hijo del Hombre con gran poder y gloria. Esto es lenguaje también escatológico, lenguaje del final. Y este lenguaje, ahora no me voy a distraer mucho, pero es lo que en la siguiente carilla, al final, es lo que le pregunta ante todo el Sanedrín el sumo sacerdote: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús dice: sí, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. Esto fue terrible para los oídos del Sanedrín. Se rasga el sumo sacerdote las vestiduras y le dice a todo el mundo: ya no tenemos nada más que buscar, que ya habían buscado y les había salido fatal, testigos falsos, y no tenían, de hecho, ninguna cosa concreta de fondo que les valiera para condenarle. Pues que Jesús diga que verán al Hijo del Hombre venir y que le verán sentado a la derecha del Padre. Pero para darnos cuenta de esto hay que estar vigilantes, atentos a cada momento de la vida que conecta con lo de antes, porque cada momento de la vida es motivo de reinado de Dios, motivo de presencia de Dios, motivo de Dios infinitamente amor, infinitamente generoso, infinita bondad, dándosenos. Y ese reinado sigue avanzando. Y todos los dolores de la humanidad prescritos con más o menos lenguaje de debacle y tremendo, anuncian un nuevo alumbramiento. Si no hubiera reino de Dios, si no hubiera Jesús dando la vida, entregándola por nosotros, por aquellos, por todos, pues entonces los dolores de la humanidad no alumbrarían nada nuevo. Dice el siguiente párrafo: caigan en la cuenta que el reinado de Dios está cerca, es inminente, a las puertas. Y el Padre sabe, porque le preguntan a Jesús: ¿todo esto cuándo va a pasar? Y Jesús dice: miren, el Padre sabe el día y la hora. No muchos capítulos hacia atrás habían sido Santiago y Juan los que le dicen a Jesús si podrán estar uno a la derecha y otro a la izquierda de Él, en su reino futuro, el reino después de todo esto. Y Jesús les dice: ¿quién va a estar a la derecha o a la izquierda? Eso lo decide el Padre. Es genial Jesús cuando deja muy claro lo que es del Padre. Y el Padre se lo comunica a Él.
sobre todo el amor. Pero hay detalles de qué pasará que Jesús dice, eso el Padre lo sabe, ya nos dirá, porque el Espíritu Santo del Padre nos irá también descubriendo. Mientras tanto, ustedes estén atentos y vigilen, velen, ahí se lo he puesto con rojo. Esto significa un compromiso con toda la historia humana. Por eso antes, cuando nos decía, tengan cuidado, blépete, por la responsabilidad de cada uno de ustedes, el compromiso de cada uno de ustedes con toda la historia humana. Y una línea que no vuelven a repetir los otros evangelistas cuando toman este mismo texto del capítulo 13 de Marcos y lo adaptan de otro modo, una línea que solo repite Marcos con insistencia. Incluso se lo digo a todos, no solo a los discípulos. Velen, velen, estén atentos, vigilen. Esto es lo que más se repite. O sea que el señorío de Jesucristo resucitado sobre toda la realidad, el Espíritu Santo inspirando la verdad, no teman qué dirán, el reinado de Dios que sigue avanzando, el Padre que sabe, y nosotros que podemos perseverar hasta el final. Es muy apropiado, añado ahí, leer este discurso desde lo conocido ya de las 5 parábolas del capítulo 4. Esto lo descubrí hace poquito, cuando un biblista decía que poner las luces de las parábolas para leer este discurso nos daban unos relieves que eran preciosos. Las 5 parábolas aquellas, una especialmente solo de Marcos, cuando aquel hombre pone semilla en la tierra y crece sola. Esto significa una confianza en la semilla, en la tierra, en el Padre. Esto quiere decir que puede pasar lo que pase, porque algunos han querido ver en este discurso escatológico de los finales, que es que el final estaba muy cerca, muy próximo. Era una lectura errónea. Jesús no está diciendo esto puede pasar esta semana, esto no pasa de este año. A finales de año, todos los años aparecen personas, grupos que dicen se termina el año, se termina la historia, se termina la humanidad, y no ha ocurrido, porque es una lectura errónea de todo este discurso, que hay que tomarlo con cuidadito. Último párrafo dice: conforme a este capítulo, la esperanza del fin se vincula a la historia del amor de Jesús. Porque si en medio de todo el señorío de Cristo sobre toda la realidad, por más que quede de lo más descompuesta y espantosa en algún momento, para los que vivieron el asedio de Jerusalén tuvo que ser terrible y espantoso. No les había ocurrido desde épocas antiguas las invasiones de los persas, de los babilonios, pero que Roma se instalara en Jerusalén y lo destruyera el templo en totalidad. Algunos judíos pudieron irse antes y se fueron a Yamnia, cerca de la franja de Gaza actual, y ahí crearon unas escuelas rabínicas muy importantes, y los rabinos más célebres llegaron allí. Algunos se dispersaron por otros sitios y crearon otras escuelas, pero la de Yamnia, esa siguió por mucho tiempo. Los romanos no fueron contra eso, pero los cristianos, sus comunidades, se fueron al otro lado del río Jordán, en la zona que se llamaba la Decápolis, que eran 10 ciudades paganas, donde también había judíos. Y ahí reiniciaron la vida de las comunidades. Era la ciudad de Pella. La esperanza del fin se vincula a la historia de amor de Jesús. ¿Qué historia de amor? Pues esta que estamos
captando, investigando en el Evangelio. A su entrega como Hijo del Hombre. Si ya aquí ha aparecido la palabra entrega, va a ser la palabra clave de la pasión de Jesús. Capítulos 14, 15 y 16. Se vincula a su entrega como Hijo del Hombre y el anuncio universal de su Evangelio. Porque parecía, por lo menos hasta el capítulo 6 y primera parte del capítulo 7, que es que Jesús decía preferencia suya de visitar, darse, tener todo tipo de enseñanzas y de curaciones al pueblo de Israel y a la gente más necesitada de Israel. Pero comienza ahí el capítulo 7 enseguida con la primera visita de Jesús a la zona de Tiro y Sidón, equivalente a Fenicia, Siria, y resulta que ahí ya tiene el primer milagro con aquella mujer sirofenicia que le pide por su hijita. Alguien podía haber dicho, pero ¿no te ibas a dedicar primero a las ovejas perdidas de Israel? Y él dice, sí, pero ahora yo sigo avanzando, porque la segunda parte del Evangelio, prácticamente del capítulo 8 en adelante, el capítulo 8 es el que tiene la segunda multiplicación de panes, que es en territorio pagano y prioritariamente para paganos, aunque hubiera también judíos. Así como la primera multiplicación de panes había sido para judíos, aunque hubiera algunos paganos. Todo este discurso es el mensaje de Jesús a las inquietudes de sus discípulos en el momento que estaban después de Pascua, cuando Él ya está resucitado y los discípulos se tienen que entregar a la vida diaria con la fuerza del Espíritu Santo y confiando en el Espíritu Santo que se les ha dado. Al hablar de Cristo, Marcos siempre se sitúa claramente en la perspectiva de la resurrección. Está escrito desde el resucitado, 40 años después de la resurrección de Jesús, que será crucificado y resucitado, y nos lo hace vivir. Y los 3 capítulos 14, 15 y 16, el 14 que lo vemos ahora mismo, 15 y 16 el próximo miércoles, último miércoles. Jesús se convierte en la novedad absoluta. Evangelio es para Marcos Jesús mismo, pero empezó él predicando el Evangelio, la gran novedad. Ahora Marcos lo que nos dice a la luz de este capítulo es la novedad absoluta es Jesús mismo. El Evangelio, la mejor buena noticia ya es Jesús mismo. La realidad salvífica absoluta, al que hay que matar para que sea realidad salvífica absoluta y el Padre lo resucite. Bueno, hemos hecho un esfuercito en media hora, acaba de sonar clon, clon, clon de la sacristía diciendo que son las 9. Pues vamos a ver el capítulo 14. Es muy importante. Nos encontramos aquí con todavía más genialidades de nuestro querido Marcos. Dicho sea de paso, en aquellos grupitos de hojas, ahí están todavía algunas hojas del primer miércoles, por si alguien no había venido, o del segundo miércoles o del miércoles pasado, que son este mismo tipo de hojas, pero había una apaisada que era como una visión de conjunto del Evangelio, por un autor francés exquisito. Bueno, estamos en el capítulo 14. Se abre la sección última, 14, 15 y 16, sección sexta. Nos dice Marcos que faltaban solo 2 días para la Pascua de los Ácimos. O sea que si Marcos pone una semana como la semana de la vida final de Jesús en Jerusalén, para Marcos el resto del tiempo es
Galilea. Otros evangelistas lo van a hacer de otro modo y pueden incluso dar a entender que hubo más de una subida de Jerusalén a Jerusalén de Jesús desde Galilea. Juan es uno de los en los que podemos detectar más de una subida. Pero estos últimos días para Marcos son una semana. Faltaban ya solo 2 días para la Pascua de los Ácimos, esta Pascua de los panes ácimos, de hacer esa cena pascual, recordando cómo fue aquella cena de pie, dispuestos a salir en Egipto, porque venía la liberación, ligeros de equipaje y ligeros de comida, y con mucha confianza en que Yahvé, por medio de Moisés, les encaminaba. Les esperaban 40 años de desierto. ¿Qué ocurre? Pues nos vuelve a decir por 5ª vez Marcos que sumos sacerdotes, escribas, fariseos, andaban buscando cómo podrían apoderarse de él con engaño y matarle. En una hojita que les daré ya el último día, ahí aparecen los textos donde ha habido al menos 5 veces que a Jesús han querido detenerle y él se ha escapado, se ha escondido en el templo. O han estado ya como diciendo, de esta no se escapa. Y los mismos que han sido enviados para detener a Jesús vuelven y dicen, pero es que este hombre es increíble, tiene unas palabras, tiene una actitud, no hemos podido detenerle. Y los sumos sacerdotes les dicen, ustedes son unos inútiles, unos cobardes. Bueno, ya está decidido en el Sanedrín apoderarse de él con engaño. Así va a ser, con engaño. Si Pilato en el capítulo 15 dice que él tenía claro que los sumos sacerdotes se lo habían entregado, aparece la palabra entregar, por envidia, pues mire, aquí consiguen esa entrega apoderándose de Jesús con engaño y matarle. Y nos viene un relato delicioso, muy importante. Estamos en Betania, que eran 3 kilómetros de Jerusalén, escasos. Esta Betania, donde sabemos que había una casa de Lázaro, María y Marta, pero ahora estamos en casa de Simón el leproso, que para algunos biblistas es ese leproso que Jesús curó en el capítulo 1 del Evangelio. Otros dicen que no hay tanta seguridad para asegurarlo. Pero es casa de Simón el leproso. Y una mujer viene, probablemente casi escondiéndose, trae un frasco de alabastro con perfume puro de nardo, de mucho precio. Lo rompe y derrama el perfume sobre la cabeza de Jesús. Es una escena llena de misterio y de ternura. Léanla despacito. Porque en medio de eso y del encanto de ese amor, pues resulta que Judas, que ya estaría muy entreverado, pues Judas protesta. Con el dinero que ha costado esto podríamos haber dado comida para nosotros mismos, para otros más pobres, equivalente a 300 denarios. Recordemos que un denario era lo que un obrero recibía como salario por un día de trabajo. O sea que son 300 días de trabajo. Aquel frasquito de alabastro y de nardo puro no lo podía conseguir cualquiera. Derrama el perfume sobre la cabeza. Jesús le dice a Judas que no moleste a esta mujer, porque esta mujer está haciendo ya un signo profético, como quien embalsama a alguien que va a morir. Quedarían extrañados diciendo que esto es un signo de que te van a embalsamar cuando te mueras. Bueno, la costumbre de los judíos era embalsamar a los difuntos y hacerlo bien. Claro que no como hicieron José de Arimatea y aquellas mujeres
que veremos en el capítulo 15, 16, que dispusieron casi unos 40 kilos de bálsamo, lo cual quiere decir hicieron un entierro de Jesús como los grandes reyes, o el más grande rey. Y Jesús le para a Judas, como diciendo, además, desde hoy en adelante, cada vez que se lea este relato, se acordarán de lo que esta mujer pudo hacer de generosidad y de amor. Y no solo esta mujer, las que también otras mujeres irán al sepulcro al día siguiente para embalsamarle. Y ahí se encontraron que estaba vacío el sepulcro. Esto es lo que ocurrió en la casa de uno que fue leproso, de un marginado. Y ahora es una casa de amor para Jesús. Es una casa como de adoración, de respeto, de tratarle lo mejor que aquella mujer pudo. Y es la casa universal. Aparece Judas Iscariote ya, que acude a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Uno puede pensar, pues a lo mejor no le gustó que Jesús le corrigiera, a lo mejor ya estaba decidido, esto le colmó el vaso. El caso es que va a los sumos sacerdotes a entregarles a Jesús. Jesús se entrega, pero hay bastante gente que le entrega. Pues ahora es Judas el que lo entrega a los sumos sacerdotes, que se alegraron. Caramba, qué alegría tan maligna. Y le prometieron dinero. Siguiente gran párrafo. Preparan la cena pascual. Allá hay unos detalles muy bonitos de los que van a preparar la cena, como en el capítulo 11, cuando Jesús quiere entrar en Jerusalén, también algunos discípulos preparan esa entrada, van a buscar el pollino, tal. Pues aquí, ya al atardecer, Jesús llega con los 12 a esa casa de alguien muy amigo, pero todo como en silencio, y que no se note porque ya los judíos habían dado orden de que tendría premio económico quien se chivara de que Jesús estaba en algún sitio y diera pautas para detenerlo. Y ya comían. Jesús les asegura que uno lo va a entregar, uno que come conmigo. Esto es muy importante. Para Marcos es muy importante. Él no va a subrayar más contra Judas, pero que quede claro que Jesús vivía, porque Jesús el pan y el vino se lo da también a Judas, el lavatorio de los pies en Juan, también en Judas. Quiere decir que Jesús trató bien hasta el último instante al traidor. No le privó de su cuerpo y de su sangre al traidor. Y mientras seguían comiendo, Jesús tomó pan, pronunciada la bendición, lo partió, se lo dio y dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Luego tomó el cáliz y, dadas las gracias, se lo dio, y bebieron todos de él. Les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva, que va a ser derramada por muchos. Y cantando los salmos salieron hacia el Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos con frecuencia Jesús iba. Allí en buen tiempo parece que dormían, y en el Monte de los Olivos había un huerto que se llamaba Getsemaní. En torno a la cena lo he sintetizado mucho. Merece la pena acercarse al capítulo 14, leerlo despacito. Si pudiéramos hacer un esfuerzo para, entre hoy y el miércoles que viene,
leer el capítulo 14, 15 y 16, creo que llegaríamos el miércoles que viene con otra sensibilidad. Van al huerto. Jesús empieza a sentir pavor y angustia. Y estas no son palabras apocalípticas. Realmente un temor y una angustia sublimes. Mi alma está triste hasta el punto de morir. Tristeza, cercanía de la muerte, y él a decidir si se va a entregar a esa muerte. Alguien todavía podría preguntarse, ¿podría escapar? ¿Podría hacer un negocio él mismo con el sumo sacerdote? Va a los discípulos y les pide que oren con él. Se duermen. Y es Jesús el que ora. Padre, Abba, Abba, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, este cáliz, este trago. Todo es posible para ti, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Oraciones íntimas de Jesús con su Padre, de absoluto e inquebrantable deseo de hacer su voluntad, aunque sude sangre, aunque lo esté pasando terriblemente mal, y ganando ante el Padre y por la gracia del Padre esa libertad para entregárselo todo. Vuelve ante los discípulos, están dormidos. Y Jesús no es que se queje, pero dice, no habéis podido orar un tiempo conmigo. Vuelve, repite él esta oración íntima. En otro momento se acerca otra vez a los discípulos, siguen dormidos. Y él sigue orando. Marcos no tiene por qué repetir que seguía triste, que seguía angustiado, que seguía como que se rompe. Porque son oraciones de absoluta confianza en el Padre e inquebrantable deseo de hacer su voluntad. Los discípulos dormidos no pueden acompañar a Jesús. Más de un psicólogo diría, es que el sueño significa incapacidad de poderse hacer con la realidad tan fuerte, incomprensión de lo que está pasando. ¿Cómo es posible que no comprendieran si Jesús les ha ido anunciando, desbrozando, para que ellos pudieran entender y pudieran acompañar, aunque no se incorporaran con toda la fuerza? ¿Y qué llega? Pues llega el prendimiento de Jesús, de noche, con espadas y palos. Una cohorte, un grupo que tendría que ver con los guardias que tenía el Sanedrín o tenía el templo, podría haber algunos romanos ahí. Y un beso de Judas de contraseña. Jesús que le delata, diciendo, esta es tu manera ¿de qué? Pues de entregarme, me estás entregando a los sumos sacerdotes que están deseando matarme. No me estás entregando para que haya un juicio y yo me defienda. Está todo cocinado. Qué pena que además sea ridículo lo mal que le sale, como lo veremos, porque todos los que llevan de testigos falsos no logran ponerse de acuerdo. Y además, hombre, podrían haber hecho un ensayo antes para ponerse de acuerdo en la falsedad de sus testimonios. Pero es que ninguno de esos testimonios tiene profundidad, tiene solidez. Todos huyeron, abandonando a Jesús. Ahí verán al leerlo que hay un detallito pequeño, y es que hay uno
que para no ser detenido se echa a correr y se le cae o suelta el manto y sigue corriendo desnudo. De hecho, a ninguno lo atrapan, a ninguno lo toman. Jesús ya había dicho, si vienen por mí, dejen marchar a estos. Tenía muy claro Jesús que era por él. Pues entonces vamos a deslindar responsabilidades y tiempos y finales y futuros. Ellos ya se encontrarán con sus finales y con sus futuros. Ahora es el mío. Pena que este final de Jesús no pueda ser comprendido y acompañado. Mucha pena. Testimonios falsos ante el Sanedrín y el sumo sacerdote que le interroga. ¿Eres tú el Cristo? Esto ya es una frase. Es difícil que el sumo sacerdote hubiera dicho la palabra Cristo. Hubiera dicho en hebreo Mesías. Cristo es una palabra griega. Y para no decir el nombre de Yahvé, que procuraban no decirlo, sino con algún otro nombre que daba un pequeñito rodeo, el Hijo del Bendito, en vez de decir Yahvé. Pues sí, el Hijo de Dios. Esto es lo que dice Jesús. Sí, yo soy. Verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. Quizá hubiera sido solo suficiente con decir, sí, yo soy el Hijo del Bendito. Y ha sido muy cuidadoso Jesús en no decir la palabra Mesías ni Cristo. Cristo no sería lo normal, sería más bien Mesías, palabra hebrea, y él normalmente hablaba en arameo. Pero el arameo era más difícil de escribir. El hebreo sí era escritura, toda la Biblia estaba hecha en hebreo. Por eso él se llamaba a sí mismo Hijo de Hombre. Pero aquí cuando el sumo sacerdote le dice el Hijo del Bendito, es como decir, tú eres el Hijo de tu Padre, tú eres el Hijo del Padre. No se atrevió a decir esto. El sumo sacerdote no tendría ni idea de lo que era la vivencia íntima de Jesús con su Abba. Jesús no se pone a explicar nada de esto. De manera que el mismo sumo sacerdote le dice, ¿no respondes nada? Mira de lo que te acusan. Pues sí, me acusan de falsedades. Y además, como todo lo tenéis ya preparado para condenarme, dale, pregunta lo que tenés que preguntar. Y yo te voy a responder, sí, soy yo. Y además te anuncio algo que esto a los oídos de los judíos es tremendamente significativo. Verán al Hijo del Hombre. Yo solo he hablado de mí como Hijo del Hombre, expresión extraída del libro profético de Daniel. Pues le verán venir, sentado a la diestra del poder, y venir sobre las nubes del cielo. Si miramos ahora el comienzo del capítulo 13, es que es su señorío sobre toda la realidad. Cielo, tierra y todo, finales y todo lo que haya, signos difíciles, caos, muerte. Pero Él es la novedad absoluta y la realidad salvífica absoluta, aunque Él no se exprese así de sí mismo, pero sí que se expresa Marcos. Terminamos. El sumo sacerdote se rasga las túnicas, han oído la blasfemia, ¿qué les parece? ¿Y qué les va a parecer si están todos comprados? Todos juzgaron que era reo de muerte. Aquí viene el relato breve de las negaciones de Pedro. Pedro en un momento le había dicho a Jesús, cuando ya estaban en Jerusalén viendo todo tan difícil,
que Él no le abandonaría nunca y que si tenía que dar la vida por Él, la daría. Y eso dijeron otros, Tomás también, cuando dijo: subamos a Jerusalén a dar la vida con Él, por Él. Lo que le pase a Él, que nos pase a nosotros. Bueno, se arrugaron mucho, mucho temor. Y Pedro 3 negaciones, llegando incluso a decir, es con juramento, para un judío, no, es que ni conozco a ese hombre, es que no sé de quién me hablan. Esto es tremendo, tremendo. Es que es tremendo ver cómo un relato, los expertos dicen que ya existía en Jerusalén, en las comunidades de Jerusalén, el famoso relato de la pasión, muerte de Jesús, al que tendría acceso Marcos, que a lo mejor Marcos lo tuvo entero, o tuvo la mayor parte, o lo investigó más, o buscaron más tradiciones orales donde estaba ese relato vivo, porque ese relato fue de los más importantes que se transmitieron oralmente y era más grande que un conjunto de milagros o un conjunto de parábolas o un conjunto de dichos. Como la tradición de las comunidades de Jerusalén guardaron en su memoria el relato de la pasión. Por eso el relato de la pasión es también muy semejante con Mateo y con Lucas. El relato de la pasión de Juan tiene otros elementos, como que Juan hubiera tenido acceso a algunas otras tradiciones orales del relato de la pasión. Pues aquí estamos. Alguien podría decir, no lo cortemos, sigamos ahora con el capítulo 15 y 16. Pero nos quedan 4 minutitos para que suene otra vez la campana de la sacristía. Decirles que hay una palabra clave aquí y es entregar, entregarse. Como les diré el próximo miércoles, nada de esto hubiera ocurrido si Jesús no quisiera entregarse. Y Jesús no hubiera podido definir su vida como una entrega si no siente que esta es la voluntad del Padre. Porque algunos dicen, no, es que se intrincaron aquí una serie de intereses malignos y tal, y esto y lo otro, que han hecho que pobre Jesús terminara en manos de los malos. Mire, probablemente el mismísimo sumo sacerdote no hubiera conocido a Jesús, o no hubiera tenido, no consta una conversación entre el sumo sacerdote y Jesús. Lo que sí que habrá habido es tanto fariseo, escriba, saduceo, que le han perseguido, que le han interrogado a lo largo del Evangelio, especialmente capítulo 12. Y entonces todo eso ya lo tenía como la gran carpeta de informes. Y había sido el sumo sacerdote el que en un momento dice, para que no tengamos complicaciones, para que esto no vaya a mayores, para que los romanos no se metan a investigar y no se metan a entrar en nuestro sistema religioso, para que mantengamos esto tan importante que es la ley y el culto en el templo, para que mantengamos las riquezas que acumulaban y mantengamos un ten con Roma. Es preferible que muera uno, el rebelde, el que estamos viendo que es tan especial, es tan único. Es que él se cree único. Y Jesús es que no entra nunca a esas definiciones que tuvieran algo que aclarar el sí mismo de Jesús. El sí mismo de Jesús es el amor del Padre, su identificación de amor con el Padre, que luego los
lo hemos hablado muchas veces. Los primeros cristianos decían que tanto amor entre el Padre y el Hijo, ese es el Espíritu Santo de amor. Pues vaya usted a explicárselo al sumo sacerdote y a los saduceos, escribas, fariseos, que estaban por otros mundos. Muchas gracias por la escucha, por venir, por seguir. Haremos todo lo posible por terminar esta aventurilla de 5 miércoles. El miércoles que viene, que haremos también la unción de los enfermos breve. ¿Y qué más puedo decirles? Que lean lo posible, que lean lo posible. Ahora ya en la misa de cada día laborable estamos leyendo los evangelios del Evangelio según San Lucas. Y ahora me empieza a pasar que comparo Marcos con Lucas, y me empiezo a dar cuenta de cosas lindas que Lucas ha recibido de Marcos y algunas que Lucas ha modificado de acuerdo al objetivo de su evangelio. Bueno, pues que Dios nos conceda ir aprendiendo y en medio de esto ir abriendo el corazón para decirle al Señor, Señor mío y Dios mío, que es como le respondió Tomás a Jesús. Cuando Jesús le dijo, tienes que hacer alguna prueba. Y no hizo falta terminar la prueba. Fue esa conversión al resucitado, Señor mío y Dios mío. Tengan buena semana, haya paz en sus corazones y en sus familias.